Buenos días, soy el profesor Wilson Mesa del Colegio Tech, profesor de inglés. Hoy día vamos a estar hablando también un tiempo verbal que es el going to. Muchos se confunden este tiempo con el presente continuo y yo les voy a explicar hoy día el uso de este tiempo. Bueno, el going to básicamente lo usamos para hablar de planes futuros. En español esto sería ir a o yendo a, ¿no? Si yo quisiera decir una oración en español diría voy a viajar la próxima semana. Entonces es una expresión que refleja futuro. ¿Cómo funciona en afirmativo? Acá observamos el cuadro. Tengo el cuadro en afirmativo. Siempre con el verbo to be, el going to. Antes del going to siempre vamos a ubicar el verbo to be. Entonces, ¿cómo se formaría una oración afirmativa? Ubicando primero el pronombre, luego el verbo to be, después going to y el verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces acá sería I am going to eat, que traducida al español sería yo voy a comer. Repito, el going to es esa expresión, ir a o yendo a. En este caso dice yo voy a comer. Lo mismo diría con el pronombre he is going to eat. Observemos que el going to no varía a pesar de que lo usemos con am, con is o con are. Todo el tiempo es lo mismo. Y el verbo siempre va a ir en su forma infinitiva. ¿A qué se refiere forma infinitiva? Al estado tal y como lo podemos encontrar en el diccionario, sin ningún cambio, sin agregarle s, sin agregarle ing, nada, tal y como está. Eso es en cuanto al afirmativo. Luego tenemos el negativo. Si observamos el cuadro, es bastante parecido. La única diferencia es el auxiliar negativo not. Esto siempre se va a ubicar entre el verbo to be y el going to. Eso sería la única diferencia en cuanto al afirmativo y negativo. ¿Cuál sería su traducción? I am not going to eat. Diría entonces, si acá hemos dicho voy a comer, aquí sería no voy a comer. Bien, afirmativo y negativo. Pasamos a este lado de la pizarra. Tenemos cómo hacer preguntas con respuestas cortas. ¿Sí? Como se trata del verbo to be, o bueno, el going to trabaja siempre con el verbo to be, sabemos que toda pregunta va a iniciar siempre con el verbo to be cuando estamos trabajando con esto. Tenemos am, is, are, luego el pronombre o los pronombres correspondientes y finalmente el going to. ¿Sí? Entonces aquí sería vamos con are you going to eat? ¿Vas a comer? Sería la pregunta, ¿no? Vas a, porque estamos hablando del going to. Bien, no hay mucho en realidad que explicar en esto. Es básicamente intercambiar la posición del verbo to be con el pronombre que se hizo en afirmativo. Es al revés nada más. Bien, ahora este tipo de preguntas, como les había dicho, sus respuestas son cortas, ya sea yes o no, y aquí en la parte de abajo tenemos cómo respondemos esto. De manera afirmativa digo yes, I am. Si uso los pronombres he, she, voy a usar is. Y si uso los pronombres we, you, they, voy a usar are. Yes. Si tengo yes al inicio, siempre va a ser al final am, is, are. Ahora, si tengo no como respuesta, o sea, en negativo, digo no, I am not. ¿Sí? Si observan aquí, tenemos el am con un apóstrofe. Es válido esto. Puedo hacerlo igual que está aquí en el afirmativo y es I am not. Pero generalmente se lo contrae. Se contrae el verbo to be con el pronombre y se hace esto, apóstrofe m y el auxiliar negativo.
En el caso de he, she e it, tenemos de manera contraída también isn't, pero podría ser is y el not, que sería lo mismo. Pero repito, generalmente se responde de manera contraída en respuestas cortas como estas, ¿no? En cuanto al negativo. Entonces sería no, he isn't. Y con el are, que también podría ser are not, como acá, are not, es no, we aren't. La pronunciación isn't y aquí aren't. Bien, tengo acá algunos ejemplos para mostrarles. Tengo unos ejemplos aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer en este ejercicio? Ya les vamos a estar enviando más ejercicios con respecto al tema, pero estos son solamente ejemplos. Cada ejemplo, si observan, cada ejemplo está en las formas que hemos visto: afirmativo, negativo y pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos verbos entre paréntesis, ¿correcto? Hay que ubicar de manera correcta estos verbos utilizando el going to. Bien, yo tengo el pronombre I aquí. ¿Qué sigue después de esta? Habíamos dicho que si observamos el cuadro afirmativo, tenemos I am, he is y we are, ¿correcto? Estos pronombres son solamente un ejemplo, en realidad existen más pronombres, pero como ejemplo he puesto estos tres. Observemos, I siempre va a ir con am, por lo tanto aquí en mi ejemplo ya tengo que viene después, sería I am. ¿Qué viene después de am? Aquí está en el modo afirmativo, el going to y finalmente el verbo principal, que en este ejercicio sería el is. Entonces la forma correcta aquí sería I am going to listen to music. Bien, ahorita en un momento más voy a ponerle de manera escrita. Vamos con we. Observamos la palabra que está dentro del paréntesis, observamos que hay negación, por lo tanto mi oración va a ser una oración negativa. ¿Cómo hacemos las oraciones negativas? Observamos el cuadro aquí. Bueno, tenemos menos mal el ejemplo con we. We are not going to y el verbo. El verbo que tenemos aquí en el ejercicio 2 es go. Por lo tanto, mi oración va a ser we are not going to go to the movies tonight. Bien, ahora en cuanto a la pregunta, tengo aquí unas claves que me van a ayudar, información básica para poder hacer mi pregunta. Tengo como personaje a Lucas y el resto de mi oración es visit the museum, visitar el museo. Tengo que hacer pregunta con esta información. Ya tenemos a Lucas, que es el sujeto. Si vamos a el modo de cómo hacer preguntas en nuestro cuadro, perdón, está aquí en la parte de arriba. Primero ubico al verbo to be. Entonces, si tengo a Lucas como sujeto, ¿cuál de estas tres subdivisiones del verbo to be debo usar? Reconocemos que Lucas, si tuviera que reemplazar con uno de estos pronombres, ¿cuál sería el pronombre? He, ¿correcto? Y se traduce como él. Y Lucas, bueno, es un nombre que nos indica el género masculino, él. Por lo tanto, al verbo to be que voy a usar es is. Entonces, mi oración aquí sería is Lucas. Después del sujeto que viene, el going to. Entonces, is Lucas going to, y el resto de la oración viene tal y como está. Visit the museum. Entonces, la traducción sería, Lucas va a visitar el museo. Bien, en cuanto a las respuestas, he puesto las dos opciones para practicar. Si es yes, aquí sería, ¿qué pronombre? He, ¿correcto? Porque estamos hablando de Lucas. Y es he, y el verbo to be es el mismo que está dentro de la pregunta, que es is. Por lo tanto, yes, he is. Y aquí, no, el mismo pronombre, he, pero ya no is, sino ¿cuál? Isn't, porque aquí está. No, he isn't. Bien, voy a escribir lo que hace un instante expliqué
Esta es una oración afirmativa. Este es el pronombre I, por lo tanto sigue am, el going to, porque estamos trabajando con el going to. Y finalmente este verbo que tengo aquí lo voy a poner acá. Entonces, I am going to listen to music tonight. Esta es una oración negativa, había dicho, por lo tanto aquí es we are. Vamos a hacerlo de manera contraída. We aren't, tal y como está aquí también. Contracción. We aren't going to go. Ahí está. Este es el verbo, está aquí. Finalmente la pregunta, había dicho que iniciábamos con el is. Lucas. Is Lucas going to visit? Y el resto de la oración, que sería the museum. Mi respuesta, como estamos con Lucas, el pronombre sería he, y es he, y había dicho que es el verbo to be que está en la pregunta. Ahora, no, he isn't. Listo. Los cuadros aquí me van a ayudar básicamente a desarrollar los ejercicios que en el futuro o más adelante les vamos a estar enviando para seguir trabajando. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.